Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El apóstol Pablo tenía un testimonio que hablaba de dos cosas. Primero, de la fidelidad de Pablo. Él recibió la fidelidad de Dios y esa fidelidad era demostrada en su vida, en su comportamiento, en sus palabras. Y lo segundo de lo que podemos estar seguros es que cuando nos comportamos en fe, seremos rechazados por el mundo. Y Pablo va a enseñarnos eso. Eso es algo que irá empeorando. Lo hemos visto en la lección anterior de este mismo capítulo. Esto empeorará en lugar de mejorar en los últimos días. Por tanto, la perseverancia, la paciencia, estar dispuesto a sufrir por largo tiempo, todas estas son las características de un verdadero creyente. Y Pablo quiere que el joven Timoteo sepa esta verdad y la aplique en su vida, para que él también tenga un testimonio que sea agradable para Dios. Y obviamente, lo estudiaremos en esta lección para que nosotros también podamos vivir de una manera que sea agradable a nuestro Señor y Salvador, que honre su nombre y que demuestre nuestra relación de pacto con Él. El hecho de que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y a través de Él podemos hacer grandes cosas. ¿Y qué es eso? Alabarlo en todo momento. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento a Dios, todas esas cosas no dependen de nuestras circunstancias. De hecho, la victoria es cuando desde el punto de vista humano no hay razón para alabar a Dios. Pero seguimos alabándolo con gozo, porque sabemos que estas cosas que quizás sean dolorosas, que quizás nos hieren tanto emocional como físicamente, estas cosas que quizás nos falten en este mundo, sabemos que todo eso es temporal. Todo eso se va a terminar. Por tanto, vamos a enfocarnos en lo que viene después, en la experiencia del reino. Toma tu Biblia y busca conmigo 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Recuerden que en este capítulo, Pablo dijo que con toda seguridad en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y por eso, él sigue instruyendo a Timoteo sobre lo que necesita saber y cómo debe comportarse. Sigamos entonces donde quedamos la semana pasada. Verso 10. Segunda a Timoteo capítulo 3, verso 10. Él comienza elogiando a Timoteo porque Timoteo ha actuado sabiamente. Veamos el verso 10. Pero tú, esto es en contraste con muchos otros individuos, y lo veremos la semana próxima, en contraste con aquellos que dejan de ser fieles, que dejan de ser obedientes. Timoteo no fue así. Dice aquí, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, o mi instrucción, o mi doctrina, como quieran traducir esa palabra, que tiene que ver con la revelación que Pablo le enseñó a Timoteo y a otros sobre lo que él había recibido del Mesías personalmente. Debemos entender algo y es lo siguiente. Cuando tú recibes el Evangelio, vas a tener confirmación de esa experiencia. ¿De cuál experiencia? De la salvación. Tendrás una confirmación interior de eso por el ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando tú como creyente
empiezas a actuar en contraste con muchos otros que se precipitan enseguida a actuar con injusticia, con maldad. Pero eso no es fácil para nosotros como creyentes. El Espíritu Santo nos convence y nos testifica que eso no es correcto. El Espíritu de Dios, podríamos decir, le infunde valor y ánimo a nuestra conciencia para que juzguemos correctamente y nos demos cuenta de que esa no es la forma de actuar de un discípulo, de un siervo de Dios. Esas cosas están prohibidas. En uno de los cursos fundamentales del judaísmo, se enseña qué cosas están prohibidas y qué cosas están permitidas. Lo que está permitido implica aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Lo que está prohibido está en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú querrás ser obediente a su voluntad y tendrás esa seguridad de que le perteneces a Él. Por eso, un verdadero creyente no se apartará de su fe. Y veremos que en los últimos días, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 4 de esta epístola a Timoteo, habrá algunos que, debido a las cosas de este mundo, debido a que no entendieron la profesión de fe que hicieron, se van a apartar. Pero eso no lo hace un verdadero discípulo. Eso no lo hace alguien que recibió la fe de Dios, y cree en Él conforme a la verdad. Sigamos leyendo el verso 10. Dice, «Pero tú has seguido de cerca mi instrucción». Y luego tenemos otra serie de cosas que Él ha seguido de Pablo. Pablo está diciendo, Timoteo, tú has seguido mi instrucción, mi comportamiento, mi conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor y la persistencia. Quiero leer esto otra vez. Él dice, tú has seguido de cerca, dice, mi instrucción, mi conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor y la persistencia o la perseverancia. Hay una lista de estas cosas, pues todas son necesarias para poder caminar de una manera agradable a Dios. Debemos ser individuos que sigan de cerca la doctrina bíblica. Pablo dice, mi doctrina, mi instrucción, porque él la recibió. Él no estaba hablando como un hombre común, sino que, como lo veremos más adelante, él estaba hablando por la inspiración del Espíritu. Así que, respecto a estas cosas, sigamos leyendo lo que dice. Has seguido mi instrucción, también mi conducta. Estas dos cosas van juntas. Cuando aceptas la doctrina correcta, eso va a tener un efecto en tu comportamiento. Cuando te comportas debidamente, Dios te dará a conocer su propósito, y por tanto tú vas a entender su propósito, responderás a eso, y eso demuestra lo que dice a continuación, fe. Y cuando tienes fe, estarás dispuesto a esperar, porque te darás cuenta de algo. No hay otra opción. Puedes verlo de la siguiente manera. Si necesitas ir a un lugar y solo hay un autobús que te puede llevar allí, vas a esperar por ese autobús. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. No hay nada que puedas hacer. Esa es tu única opción. Y cuando entiendes la fe bíblica, esperarás en Dios, en su provisión. Porque sabes que si Dios no está en el asunto, si Él no es parte de eso, entonces no terminará bien. No será algo conforme a su voluntad. Así que Él es parte de su voluntad. Luego de esto, Él habla no solo de ser paciente, sino también amoroso y persistente o perseverante. Pasemos ahora al verso 11. Bien, si demuestras todas estas cosas, y creo que todos estarán de acuerdo en que son cosas excelentes,
Necesitamos una doctrina correcta. Necesitamos ser personas pacientes, personas que toman esa doctrina y la implementan en su vida para tener un comportamiento piadoso, que demuestren amor, fe y perseverancia. Todas esas cosas son buenas y adecuadas. ¿Pero qué produce esto en nuestra vida? Bien, Pablo quiere que Timoteo sepa lo que puede esperar si demuestra esas cosas. Y todas son correctas, adecuadas, son cosas que debemos tener. Él dice, ¿sabes qué más vas a experimentar? Verso 11. Persecuciones, aflicciones. Y luego dice, muchas de las cuales me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Y después dice, sin embargo, sabemos de muchas, él dice, tú sabes de las muchas persecuciones que he sufrido. Y vean lo que dice al final. Y de todas. Eso está resaltado. Y de todas, el Señor a mí me ha librado. Quiero que tomemos un momento para analizar esto despacio, porque al ver esto, encontramos que Dios es fiel, confiable, y es prudente que dependamos de Él. Porque, fíjense bien, Él dice, y de todas estas, el Señor a mí, y noten algo, veremos en muchos otros lugares de esta sección que simplemente dice el Mesías Yeshua, o que se hace referencia a Dios Padre. Pero aquí se está refiriendo al Mesías por el término Señor. ¿Por qué lo hace así? Recibimos los beneficios de la fe en Yeshua cuando nuestra vida manifiesta que lo reconocemos a Él, no solo como nuestro Maestro, no solo como nuestro Salvador, sino como Señor. La palabra Señor le da el contexto a este pasaje. ¿Y cuál es? Es un contexto de sumisión. Y esa es una de las cosas que Pablo está enseñándole a Timoteo, que vas a sufrir, vas a ser perseguido, vas a encontrarte en situaciones incómodas, pero entiende que a medida que demuestras tu fe, que demuestras que Yeshua es el Señor de tu vida, que tú eres su siervo, puedes esperar que de todas estas cosas, de toda esta oposición del enemigo, el Señor te librará, como lo hizo también con Pablo. Pablo dice, el Señor a mí me ha librado. Verso 12. ¿Y todos? Y esto no es algo que solo le pase a Pablo porque él sea una excepción a la regla. Lean conmigo el verso 12. Dice, y también a todos los que quieren, y esto es un asunto personal. Hazte la pregunta, ¿el verso 12 me habla a mí verdaderamente? En el sentido de que yo me sienta parte de ese verso, cuando dice, a todos los que desean, a todos los que quieren. ¿Tú quieres eso que menciona este verso? Cuando dice, a todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente. Vivir de manera piadosa. Hemos oído el término piadoso y muchas veces se le da una connotación negativa, como alguien que se cree más justo que los demás, pero no debe tomarse así. Esta palabra se refiere a, y por eso muchas veces se traduce como santidad o piedad, pero nos habla del carácter de Dios, de su manifestación, que éste se manifieste en cada aspecto de nuestra vida, no solo de manera ocasional, no solo un día a la semana, no solo cuando estás en cierto grupo de personas, sino siempre. Sigamos leyendo. Dice, y también a todos los que quieren o desean vivir vidas piadosas. ¿Y cómo se hace eso? En el Mesías. Noten que antes decía el Señor,
Pero aquí encontramos en el Mesías Yeshua. ¿Por qué usar el término en el Mesías Yeshua? Como he dicho varias veces, cuando aparece la expresión en el Mesías, en Yeshua, se refiere a estar en una relación de nuevo pacto con Dios a través del Mesías Yeshua, en ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es un pacto de perdón, es un pacto de cambio, es un pacto de promesa, es un pacto en el que Dios escribe sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones, de modo que pensemos conforme a la justicia. Sigamos leyendo, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua. ¿Qué les pasará a ellos? Noten esta palabra, que es muy importante. Todos. No hay excepciones. Todos los que quieren vivir de manera piadosa, ¿qué pueden esperar? Ser perseguidos. Porque lo serán. Y en particular, una de las cosas por las que sabemos que nos estamos aproximando a los últimos días es que hay mayor evidencia de persecución en todo el mundo. Esa persecución puede venir de muchas maneras. Por ejemplo, hay sitios en los que si hablas en contra de cierto estilo de vida que Dios considera una abominación, y me refiero a la homosexualidad, si hablas en contra de eso, hay lugares que eliminan tu enseñanza. No te permiten estar en su red social. Ellos ejercen una forma de censura que, aunque no es agresiva, igual es una forma de censura y persecución. Esto está pasando cada vez con más frecuencia en distintos sitios. También hay muchos países en los que si tú dices, soy seguidor de Yeshua, te meterán en la cárcel y serás sometido a toda clase de torturas. Y además, puedes incluso ser ejecutado debido a tu fe. Y este tipo de persecución irá en aumento, al punto en el que no hará falta leer sobre eso en la Escritura, porque lo estaremos padeciendo. Porque si queremos vivir de manera piadosa, todos nosotros, todos serán perseguidos, dice aquí. Pasemos ahora al verso 13. Pero los hombres malos, ¿y qué es malo? Bien, la palabra malo normalmente se refiere a inmoralidad sexual. No siempre, pero sí es bastante común. Y vemos de nuevo que las cosas están cambiando en esa área de la sociedad, y en otras también, pero vemos que hay una creciente inmoralidad cuando se trata de la sexualidad, que está siendo cada vez más aceptada, apoyada e incentivada en muchas sociedades. Leemos en el verso 13, pero, en contraste con la gente de fe que vive piadosamente y son perseguidos, ¿qué debemos esperar? Que hombres malos, y noten la siguiente palabra, impostores. Esta palabra realmente pudiese traducirse de muchas maneras. Pudiese referirse a alguien que hace brujería. Yo particularmente no creo en la brujería. Todo eso es falso. Es del ocultismo. La gente que practica eso le hace una invitación a las influencias demoníacas. No dije que no creyera en el poder sobrenatural de la maldad. Pues ciertamente, el enemigo, Satanás, tiene poder. Los demonios tienen poder. Pero esto que vemos aquí se refiere a los que son fraudes. Ellos dicen tener algún tipo de poder. Esta misma palabra puede usarse para referirse a un bufón. Y básicamente, esto se refiere a aquellos que harían cualquier cosa por obtener una ganancia financiera. Es decir, hacen de bufones o payasos, magos, brujos, hablan de ocultismo, hablan de sí mismos como si fueran un tipo de gurú espiritual, hacen cualquier cosa que haga falta
Y todos tienen una cosa en común: son impostores. Lo que están haciendo tiene un solo fin: obtener dinero. No son sinceros respecto a nada que no sea querer ganar dinero. Bien, dice aquí, en el verso 13 del texto, pero los hombres malos y los impostores van a prosperar. Esta es la misma palabra sobre la que di un ejemplo hace unas semanas, de alguien que toma un machete y camina en la jungla, cortando la vegetación para poder avanzar. Hay un cierto grado de tenacidad en esta palabra. Ellos están comprometidos con eso. Y tristemente, muchas veces, los no creyentes y los que le pertenecen al enemigo, los que están bajo la influencia demoníaca, tienen a veces un mayor compromiso con el mal que el que nosotros tenemos con la voluntad de Dios. Y eso es vergonzoso. Lo que la Escritura nos dice va en contra de la falsa teología de que vamos a hacer del mundo un lugar mejor, que las cosas van a mejorar a medida que se acercan los tiempos finales. No vemos eso en las Escrituras. Esa teología del dominio es del enemigo. Lean lo que dice. Los hombres malos y los impostores van a progresar, seguirán avanzando, hasta, noten lo que dice, lo peor. Algunos lo traducen como que se pondrá peor y peor. Solo está una vez la palabra peor, pero lo que dice es que las cosas no van a mejorar. Las cosas se pondrán peor y empeorarán en un grado máximo. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que vemos que está pasando. Y me resulta asombroso lo rápido que las cosas están volviéndose más oscuras, tornándose hacia el mal. ¿Cómo las cosas cambian tan velozmente? Y las personas de fe debemos tener discernimiento con estas cosas, el por qué están sucediendo y lo que ellas nos están indicando. Pasemos ahora a la segunda parte del verso 13. Estos individuos malos, estos impostores, van a avanzar hasta lo peor en un máximo grado, y van a engañar y van a ser engañados. Verso 14. Esa es la realidad de lo que debemos esperar. En la Escritura, vemos que el Mesías solía decir, respecto a los últimos días, tengan cuidado, estén alertas. ¿Por qué? Es por lo que Él nos está diciendo aquí, sobre lo que debemos esperar. Estas son las señales de los tiempos. En medio de eso, ¿qué debemos hacer? Bien, leamos el verso 14. Él dice de nuevo, pero tú persiste. Es la palabra griega meno, que significa persistir. En el Evangelio de Juan suele traducirse como habitar, y es una palabra que significa continuar. No cambiar de curso, no dejar que estas cosas influyan en nosotros y nos cambien. Dice, pero tú, en contraste con esos hombres malos y esos impostores, tú persiste en las cosas que aprendiste y en lo que has confiado. Cuando vemos esta palabra aquí, vemos que tiene que ver con cosas que le fueron confiadas a Timoteo. Y esas mismas cosas las estamos estudiando ahora. Lo que Pablo escribió, y esto es algo maravilloso, Pablo murió hace más de 1900 años, pero él aún tiene un efecto en mí, y en ti, y en todos los creyentes, porque él se sujetó a la voluntad de Dios. Y Dios aún está usando sus escritos para ejercer un gran impacto en las personas. Él le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que has confiado, sabiendo, y noten esto, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién te enseñó estas cosas? De nuevo, Pablo no actúa movido por el orgullo. Simplemente actúa movido
por esa confianza, esa seguridad de que lo que Él dice no se origina en sí mismo. Pablo no está diciendo, soy muy sabio, muy inteligente, yo fui el que razonó todo esto y yo soy el que te enseña. Pablo nunca estaría de acuerdo con eso. ¿Qué está diciendo él? Que está seguro de que ha recibido estas cosas de Dios, que son verdades del cielo, y por eso exhorta a Timoteo a que mantenga su compromiso con estas cosas. Verso 15. ¿Cómo podemos resumir o generalizar la enseñanza de Pablo? Miren el verso siguiente, versículo 15. Y que desde la niñez, él dice, Timoteo, incluso desde que eras un niño, las Sagradas Escrituras conoces. Creo que esto es muy importante. Oigan con atención. Esto es muy importante. Y vamos a ver en los 2 versos siguientes que se hace un énfasis en la Escritura, en la palabra de Dios. Y si tu vida no está basada en la palabra de Dios, entiende esto desde el amor. Estás comportándote de una manera muy insensata. Si tomas decisiones según tu propio criterio, alejado de la revelación de Dios, según tu lógica, tu inteligencia, o por el consejo de otros que hablan desde una perspectiva secular, estás tomando decisiones insensatas. En resumen, un discípulo es alguien que está aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Bien, sigamos leyendo el verso 15, dice, desde la niñez, ¿qué se supone que aprendamos? Las Sagradas Escrituras conoces, las cuales hacen posible a ti ser sabio para la salvación. Recuerdo que estaba dando una conferencia en un lugar. No era en Israel ni en Estados Unidos. Fue en otro país, en el continente de Asia. Y me hicieron una pregunta sobre este verso. Era una pregunta muy legítima. Este hombre dijo, Timoteo es salvo. Sí, él es salvo. Él está siendo usado por Dios. Es un discípulo fiel. Y Pablo reconoce eso. Y él me respondió, hay algo que no entiendo. Veo que las Escrituras son fundamentales para la verdad, para entender el plan y los propósitos de Dios, dijo el caballero. Eso lo entiendo y entiendo por qué dice que ellas puedan hacerte sabio, pero no entiendo por qué dice para la salvación. Y él me dijo, ya Timoteo era salvo. Y Pablo estaba hablándole personalmente a Timoteo. ¿Esto no sería en su pasado? La pregunta es esta. ¿Por qué usar el término salvación en alguien que ya es salvo? ¿Cómo es que la Escritura te hará sabio para la salvación si ya tú eres salvo? Y esto es lo que necesitamos saber. Esta palabra salvación, muchas veces la gente solo la identifica o solo la entiende en términos del perdón de los pecados y en tener seguridad de que estaremos en el reino de Dios, de que seremos justificados. Pero Pablo no está usando la palabra salvación de ese modo aquí. Pablo está usando la palabra salvación como sinónimo de victoria. Lo que está diciendo es lo siguiente. Claro que Timoteo era salvo desde años atrás, pero Pablo le está diciendo que las Sagradas Escrituras son elementos que enseñan y son capaces de hacerte sabio. Estaba hablándole a Timoteo, pero lo mismo aplica para ti y para mí, de hacernos sabios para la victoria. En otras palabras, la salvación es un término muy significativo que es multifacético. Tiene diversas aplicaciones. En este caso, él está diciendo que tú puedes tener una vida victoriosa. No solo está hablando de ser salvo. Ahora bien, las Escrituras son fundamentales para enseñarnos el Evangelio y cómo ser salvos, y para muchas cosas más. Dice aquí, las Sagradas Escrituras conoces, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, y aquí está,
por la fe en el Mesías Yeshua. Te hace sabio para la victoria, pero el fundamento de todo, y esto es lo que él está diciendo al final del verso 15, el fundamento de todo es el Mesías Yeshua. Si no estás basado en su verdad, si no estás siendo guiado por su espíritu, si no estás haciendo su voluntad, si tu vida no está escondida en él, entonces te diriges al fracaso. Verás, este uso del término salvación es lo opuesto a este concepto de fracaso. Él está hablando de vivir una vida de victoria en medio de la persecución, de la tribulación, de todo tipo de ataques del enemigo. Pasemos ahora al verso 16. Para muchos, y yo concuerdo con ellos, este verso, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es probablemente el más conocido y el más significativo de toda esta epístola. Es uno de los versos más importantes de toda la Biblia. Vamos a traducirlo y luego haremos algunos comentarios al respecto. Verso 6. Dice aquí, toda escritura, y después viene una palabra que significa insuflada por Dios, es literalmente lo que dice. Si lo leen en griego verán la palabra theo, que representa a theos, Dios, y la palabra neustos. Neustos significa insuflado. Es la misma palabra de donde se deriva espíritu, porque es como un viento. Cuando Dios habla, vemos que el espíritu se mueve. De manera que toda la escritura es que insuflada por Dios. Es decir, podemos verlo de otro modo y algunas Biblias lo traducen así. Y no disputo esa conclusión, pero literalmente dice insuflada por Dios, que significa inspirada por Dios. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Hace poco me enviaron un video de alguien que daba una enseñanza sobre el nacimiento del Mesías, sobre el año y la fecha. Y en resumen, esto es lo que él decía. Ya saben, la Biblia habla desde una perspectiva muy amplia. La Biblia no se pone a perder tiempo en los detalles. Vaya que eso es falso. Los detalles son muy importantes. No son una pérdida de tiempo. Es allí donde está lo más esencial. Y por eso, debemos tener el mayor de los respetos y no tratar la palabra de Dios de forma casual, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y noten qué más dice. Dice, también es útil para la instrucción. Es el mismo concepto de doctrina, es decir, la verdad en la que basas tu vida. Basen sus vidas sobre la verdad de la Escritura. Leamos de nuevo. Toda la Escritura es insuflada por Dios y útil para la doctrina. Y yo subrayaría la palabra que sigue. Para la reprensión. Esto podemos verlo como convicción. Algo muy bueno que podemos hacer es leer la palabra, sobre todo el libro de Salmos, Proverbios. Es bueno leerlos. ¿Por qué? Porque al hacerlo, serás confrontado por la voluntad de Dios y vas a ser convencido. Eso es algo bueno, porque eso te da la mentalidad y la verdad. A veces necesitamos arrepentirnos, confesar el pecado, buscar el perdón. Unos dicen, ya yo fui perdonado, pero la confesión siempre es algo apropiado. La confesión es un acto muy significativo y puede tener un beneficio espiritual importante en tu vida. Así que, toda la Escritura ha sido dada por inspiración, es útil para la doctrina, para la reprensión, y noten lo que sigue, corrección. Estas cosas van juntas. Primero que todo, necesito ser convencido, entender qué hay que enderezar, corregir las cosas en mi vida. Primero viene la convicción, y es triste ver que hoy en día mucha gente no quiere oír mensajes y enseñanzas que hagan que la gente caiga en convicción. Ese es un gran error.
Necesitamos oír eso. Así que toda la Escritura es insuflada por Dios, útil o beneficiosa para la doctrina, la reprensión, la corrección, para instruir, y noten esto, instruir en la justicia. Dice literalmente la justicia porque está poniendo énfasis allí para enseñarnos que ese es el objetivo. Cuando aplicamos la Escritura en nuestra vida, sí hemos encontrado el Evangelio, sí hemos hallado la salvación en todo el sentido de la palabra, pero dense cuenta, la Escritura es útil para muchas cosas. Noten lo que dice aquí al final del verso 16. Tiene el propósito de la justicia. Esa es la evidencia de la fe del creyente. No solo que somos declarados justos por la fe, y eso es algo maravilloso. Es cierto, somos declarados justos por Dios debido a nuestra fe en el Mesías al recibir su obra. Esa es una justicia declarada según lo que dicen los teólogos, y la Escritura concuerda con eso. Pero también hay una justicia que se practica, que se realiza, lo cual es muy importante para Dios. Algunos dicen, ahí vas de nuevo. Eso es legalismo. Pero no es legalismo, es el fundamento de nuestra fe, que es el siguiente. Somos salvos por la fe. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. A través de la fe y la gracia de Dios, Él empieza a regenerarme, es decir, Él empieza ese cambio en mi vida. Y la evidencia de ese cambio es la justicia, las obras justas. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque la Escritura lo hace. Pero vean algo más. Dice, para instruir en la justicia. Es decir, la justicia según Dios la define. Ahora vemos el último verso, el 17. Para que el hombre de Dios, y como ya he dicho, hombre en este contexto significa ser humano. Esto no excluye en modo alguno a las mujeres de esta verdad. Este pasaje se aplica igualmente a todas las personas, hombres y mujeres, judíos y gentiles. Es lo mismo. La verdad es para la humanidad. Dice aquí, para que el hombre de Dios pueda ser, y lo será si aplicas la palabra de Dios. Eso se hará realidad. Para que pueda ser por entero, y esta palabra en griego, si la estudias bien, por entero, significa ser llevado a la plenitud del objetivo. Lo diré de nuevo. Digamos que alguien tiene una meta, un propósito, un plan, y ese plan se lleva a cabo, se cumple perfectamente. Esto es lo que quiere decir, que el hombre de Dios, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para cambiarnos. ¿Cómo? Veamos este último verso. Para que el hombre de Dios sea por entero. ¿Con qué propósito? Vean lo que dice. Para toda buena obra. Para toda buena obra. Esto es lo que estamos llamados a hacer, buenas obras. ¿Somos salvos por hacer buenas obras? No, pero estamos llamados a hacer buenas obras. Y no solo eso, leamos todo el verso. Verso 17. Para que el hombre de Dios, literalmente dice con el fin de que el hombre de Dios sea por entero, se puede traducir como perfecto, para lograr el objetivo de Dios para la vida, que estemos equipados para toda buena obra, y dice estar completamente equipados. Noten algo aquí. Una mejor traducción sería, habiendo sido equipados, para que todo hombre de Dios sea por entero, para toda buena obra, habiendo sido equipado. Yo, como hijo de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, he sido equipado para buenas obras. Quiero cerrar hablando un poco más sobre esta palabra para estar equipado.
está en tiempo perfecto, lo que significa que eso empezó en el pasado, continúa hasta hoy y Dios no lo cambiará. Seguirá siendo así en el futuro. Y en este caso, hasta que seamos perfeccionados y recibamos esos nuevos cuerpos, los cuerpos del reino. Esto es relevante y verdadero. Hemos sido equipados completamente para buenas obras. Y noten que dice, habiendo sido, esto está en voz pasiva. Así que no es algo que nosotros mismos hagamos. Voy a trabajar muy duro, compraré estas cosas para estar completamente equipado para estas buenas obras. No. Nosotros hemos sido. Es decir, Dios hace eso en nosotros y nosotros lo recibimos. Y, como dije antes, el fundamento de todo esto es la palabra de Dios, que nos lleva a una intimidad con nuestro Salvador. Solo a través de la palabra puedes ser salvo y entrar en ese pacto con el Mesías. Y ese pacto es sellado cuando Él nos da su Espíritu Santo. Así es el proceso. Y si no has iniciado ese proceso, diciéndole a nuestro Padre del Cielo, Dios, soy un pecador, te he fallado. No he hecho tu voluntad perfectamente y necesito de tu misericordia, tu gracia y tu perdón. Y confío en que es únicamente por lo que hizo el Mesías en la cruz, al entregar su vida y derramar su sangre, que mis pecados han quedado pagados y redimidos eternamente. Acepto esa obra y no solo creo que Él murió, sino que también resucitó, testificando esa victoria, esa salvación, esa novedad de vida que yo tengo ahora por la fe en Él. Ahora bien, si dices esas cosas, puedes estar seguro de que Dios va a trabajar en ti. Él va a edificarte, Él va a cambiarte y va a equiparte para toda buena obra. Cierro con eso. Hasta la próxima semana, cuando entraremos en el último capítulo de 2 a Timoteo, el capítulo 4. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom.